esta emisión abordaremos un tema de profunda preocupación que sigue afectando a miles de personas en América Latina: las graves violaciones de derechos humanos sufridas por las mujeres y la comunidad LGTB. A continuación les presentaremos un informe con los derechos violentados en los recientes informes de la Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas. La primera noticia de la que hablaremos es la violencia contra las mujeres en las propuestas en México. Es una noticia que fue hecha por la Amnistía Internacional, donde se menciona que denunció las violaciones a los derechos humanos de las mujeres que participaron en protestas contra la violencia de género en México. Durante las manifestaciones, las mujeres fueron víctimas de abuso por parte de las autoridades, lo que constituye una grave violación de varios derechos fundamentales. Los derechos violentados de esta noticia son: derecho a la libertad de expresión y reunión pacífica, porque las mujeres fueron atacadas por manifestarse pacíficamente, lo que vulnera su derecho a expresarse libremente. Derecho a la integridad física y psicológica, porque fueron sometidas a violencia física y sexual por parte de las fuerzas de seguridad, una clara violación a su derecho de vivir sin violencia. La tercera fue derecho a no discriminación, ya que la violencia sistemática contra las mujeres en estas protestas refleja una discriminación estructural hacia el género femenino. Y el otro derecho que también vimos que se violó fue el derecho a la protección judicial, ya que las mujeres no recibieron una respuesta adecuada a las agresiones sufridas y en muchos casos se les negó el acceso a la justicia. Este caso refleja cómo el Estado mexicano no ha garantizado la seguridad ni los derechos fundamentales de las mujeres que luchan por un mundo libre de violencia. La segunda noticia es la violencia sexual y de género ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por otro lado, este es un caso que se contó de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres indígenas víctimas de violencia sexual por parte de miembros del Ejército Mexicano. Ha sido llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y estas mujeres enfrentaron múltiples violaciones a sus derechos, incluyendo derecho a la integridad personal, ya que fueron sometidas a agresiones físicas y sexuales graves, lo que infringe su derecho a vivir libres de las víctimas. El segundo fue derecho a la vida y seguridad personal, ya que la violencia sexual ejercida por miembros del ejército pone en riesgo la vida y seguridad de las víctimas. La tercera fue el derecho a la igualdad y no discriminación, ya que las mujeres indígenas sufrieron discriminación doble, por su género y por su origen étnico. Y el cuarto derecho fue el derecho a la justicia, ya que la impunidad en estos casos es alarmante, ya que las autoridades no investigaron adecuadamente los crímenes cometidos ni sancionaron a los responsables. En este caso resalta la ineficiencia del Estado mexicano para garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de violencia sexual. La tercera noticia es el aumento de la violencia de género en México durante la pandemia. Es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se documentó un aumento alarmante de la violencia de género en México, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Las mujeres han sido víctimas de violencia doméstica, agresiones sexuales y feminicidios, y el Estado mexicano ha fallado en su respuesta. Los derechos violados incluyen derecho a vivir libre de violencia. Las mujeres enfrentan un aumento de la violencia doméstica, especialmente durante el confinamiento, lo que infringe su derecho a vivir sin temor. La segunda fue el derecho a la seguridad personal,
ya que la violencia doméstica pone en riesgo la seguridad de las mujeres sin una respuesta adecuada del Estado. El tercer derecho es el derecho a la protección judicial, ya que a pesar del aumento de los casos de violencia, las autoridades no investigaron ni sancionaron de manera efectiva a los agresores. Y el último derecho que se violó fue el derecho a la salud, ya que las mujeres víctimas de violencia no han tenido acceso adecuado a servicios de salud, especialmente durante la crisis sanitaria. Y pues este informe revela la urgente necesidad de que el Estado mexicano adopte medidas más efectivas para proteger a las mujeres y sancionar la violencia de género. La cuarta noticia son los crímenes de odio contra la comunidad LGTB en América Latina. Amnistía Internacional también ha denunciado los crímenes de odio contra la comunidad en países como Brasil, México y Colombia. La violencia y los crímenes de odio dirigidos a las personas son una violación flagrante de sus derechos humanos. Los derechos violados en esta noticia incluyen derecho a la vida, derecho a la integridad personal, derecho a la igualdad y no discriminación, derecho a la protección judicial, derecho a la libertad y seguridad personal. Y pues estos crímenes de odio exigen una respuesta contundente de los estados para garantizar la seguridad, igualdad y dignidad de las personas LGTB en América Latina. Y la última noticia se titula Violencia contra personas LGTB que huyen de la discriminación en México. Según ACNUR, las personas LGTB que huyen de la violencia y la discriminación en sus países de origen enfrentan múltiples violaciones a sus derechos, especialmente cuando buscan refugio en México. Los derechos violados incluyen derecho a la vida, ya que las personas LGTB en situaciones de migración enfrentan amenazas de muerte debido a su orientación sexual o identidad de género. Derecho a la no discriminación, ya que a menudo enfrentan discriminación tanto en sus países de origen como en los países que los acogen. Derecho a la protección internacional, ya que las personas LGTB tienen derecho a buscar asilo, pero muchas veces pues no reciben la protección y atención adecuada en los países que las tienen que acoger. Derecho a la libertad de expresión, ya que muchas personas de la comunidad no pueden expresarse libremente sobre su identidad por miedo a lo que van a decir. Derecho a la salud, ya que el acceso a servicios de salud adecuados es limitado, especialmente para personas transgénero y no binarias. Este informe resalta la necesidad urgente de que los países garanticen los derechos humanos de las personas LGTB que buscan refugio sin enfrentarse a nuevas formas de violencia o discriminación. Y pues podemos ver en conclusión de todas estas noticias que las violaciones de derechos humanos que enfrentan las mujeres y la comunidad LGTB en América Latina son alarmantes y requieren una respuesta decidida de los gobiernos, la comunidad internacional y la sociedad civil. La lucha por la igualdad, la seguridad y la justicia no debe ser silenciada y es responsabilidad de todos garantizar que estos derechos fundamentales sean respetados y protegidos. Gracias por acompañarnos en este informe. Seguiremos pendientes de estos temas y de las acciones que se tomen para asegurar un futuro más justo para todos. Nos vemos en la próxima emisión.